Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca del temor. El temor nos esclaviza. El temor nos impide que nosotros alcancemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aquella perfecta voluntad de Dios que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros se ve truncada por nuestro temor. Hay veces Dios quiere que nosotros nos arriesguemos poniendo un negocio, pero nos embarga el temor. Hay veces no podemos disfrutar de un viaje porque tenemos temor. Hay veces no entramos a cierta carrera que pues nos apasiona y queremos estudiarla, pero no entramos porque hemos oído cosas acerca de la carrera y nos llenamos de temor, que podemos fracasar, que no la vamos a terminar, y al final terminamos siendo lo que no queríamos ser porque estamos llenos de temor. Hay veces, hermanos, somos esclavos. Hoy la gente se ha esclavizado a tantas cosas, obviamente por la pandemia, y ahora que viene esta guerra que, aunque está lejos de nosotros, nos afecta en la economía, nos afecta en tantas otras cosas, y esto nos detiene. Tenemos cosas por hacer, tenemos sueños por cumplir, tenemos muchas promesas de Dios que Él nos ha dado, pero no las estamos cumpliendo simple y sencillamente porque nos llenamos de miedo o de temor. Hay personas que hoy están llenas de fobia. He estado estudiando las fobias de la nueva normalidad, ¿verdad? Hay gente que le tiene temor, por ejemplo, a quitarse la mascarilla, tienen miedo de quitarse la mascarilla, y entonces han decidido que aunque hace ya algunos días podíamos andar afuera en las calles sin mascarilla, ellos no se van a quitar la mascarilla y piensan que nunca se la van a quitar. La fobia a mostrar su rostro, fobias a la suciedad, temores a diferentes situaciones que al final nos esclavizan. La Biblia nos muestra a nosotros en Job capítulo 3 verso 25. Yo se lo voy a leer, que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A Job le vino lo que él temía. A Job le pasó lo que a él le espantaba. O sea que Job tenía un terror a quedarse solo, sin sus hijos, sin su dinero. Ese era el temor que constantemente agobiaba a Job, y lo que él lamentablemente deseaba o esperaba, le vino lo que él temía. Y regularmente, hermano, eso es el temor. La fe y el temor son hermanos. La fe y el temor son dos cosas que actúan de la misma manera. Lo único que la fe obra para nuestro bien y el temor actúa para nuestro mal. Cuando yo creo por cosas buenas, me vienen a la vida. Cuando yo creo por cosas malas, vienen a mi vida. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene la certeza de que eso que usted espera va a venir, que aquello que usted quiere ver y no lo ve en ese momento, está convencido que algún día lo va a ver. Y cuando usted lo cree, entonces viene. Pero el temor es exactamente lo mismo. Hay gente que tiene la certeza de que van a morir igual como murieron sus padres, de alguna enfermedad del corazón, porque a veces decimos, bueno, al abuelo murió del corazón, mi papá murió del corazón, y yo voy a morir del corazón, y ese es mi temor. Y a veces nos duele un poquito aquí, ya vamos con el doctor, nos vamos al IX, y mire, me voy a morir del corazón, y lo que tenemos, hermano, es o gastritis o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero estamos nosotros llenos de temores por lo que ha pasado antes de nosotros, y esos temores lamentablemente terminan por atraer todas las cosas malas. Por eso es que debemos de dejar el temor a un lado. Hay gente que tiene temor a llegar a ser viejo y piensa que de qué voy a vivir, qué voy a hacer, y no vive su vida, no disfruta su vida por temor a llegar a ser viejo. Pero hermano, tenemos que disfrutar la vida. Debemos de echar fuera todo tipo de temor. Hay personas que no se casan porque tienen temor a escoger la persona equivocada y terminar por divorciarse. Hermano, no tenga pena, no tema. Pero necesitamos nosotros erradicar el temor de nuestras vidas. Ahora, vaya por favor a Hechos capítulo 8. En lo que usted llega ahí a Hechos capítulo 8, yo quiero decirle esto. Aquí estaba Jairo, que era prácticamente uno de los pastores de la sinagoga. Era un líder religioso. Pero este líder religioso también tenía un problema. Su hija única estaba gravemente enferma. Ahora, obviamente, hermano, todos tenemos problemas.
Obviamente todos enfrentamos retos difíciles en nuestra vida. Y aquí estaba este siervo del Señor que ahora pasaba por una situación muy difícil. Su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir, y era su única. Yo quiero decirle, hermano, uno espera que pues los padres se van a morir en algún tiempo. Uno espera que tal vez el cónyuge, cuando uno sea anciano, pues se va a morir. Uno espera que los hermanos se mueran, las personas que van adelante de uno, los ancianos. Pero no espera jamás que un hijo muera. Por lo tanto, la enfermedad de muerte de un hijo, pues obviamente nos agobia y nos llena a nosotros muchas veces de temores. Pero ¿qué dice la palabra? Llega Jairo con el Señor y en el verso 49 de Lucas capítulo 8 dice esto. Luego de que el Señor había sanado a la mujer con el flujo de sangre, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Jairo va porque encuentra consuelo en Jesucristo, va hacia su casa esperando un milagro. De repente escucha la pésima, la mala, la peor de las noticias y le dicen: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Definitivamente, cuando uno se pone a meditar qué había en la mente de Jairo en ese momento, lo único que uno puede pensar es que estaba lo peor. Jairo piensa y dice: me quedo sin la única esperanza que yo tenía para la vejez. Me quedo sin un propósito para yo tener, pues, seguir esforzándome en la vida, porque ¿a quién le voy a dejar todo lo que yo pueda hacer? Porque no hay continuidad para mí, no hay continuidad para mi descendencia. Su única hija había muerto. Y obviamente uno piensa en mil cosas, en los funerales, en todas las situaciones que se vienen después de la muerte de una persona. Y la respuesta de Jesús es esta. Dice en el verso 50: oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Aleluya. Ahora, hermano, esta es la clave. Yo he predicado muchas veces acerca del temor. De hecho, en el mes de febrero prediqué acerca del temor. Pero cuando yo empecé a recibir esto de parte del Señor, dije: yo lo tengo que compartir con la iglesia, porque el Señor nos da a nosotros en este verso 50 la clave para que seamos libres de toda especie de temor en nuestras vidas. La Biblia nos dice a nosotros: no temas, cree solamente. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Creer. Y el problema de la iglesia, o el problema del creyente que vive lleno de temor, es que no está creyendo. A lo largo de mi vida yo he pasado diferentes eventos donde me he llenado de temor, y a la hora de hacer un análisis me he dado cuenta que el problema no ha sido Dios, el problema no ha sido lo que está sucediendo. El problema es que yo he permitido que el temor me embargue, que el temor llene mi vida, porque en vez de creer me he llenado de temor. Y el Señor le da la respuesta a Jairo a esa situación que él estaba viviendo: no temas, cree solamente. Y esta mañana yo quiero que usted, hermano, reciba esto como de parte del Señor. Su futuro está asegurado, porque Dios Todopoderoso le dice a usted: no tema, crea solamente. Y si nosotros creemos, hermano, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios? Y de la misma manera funciona el temor. El temor viene por el oír, y el oír las malas noticias. La palabra de Dios, la palabra es llena de buenas noticias. De hecho, hermano, la palabra evangelio, eso significa las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos las malas noticias? Y por las malas noticias nos paralizamos. Por las malas noticias nos llenamos de temor. Hay gente que no invierte, hay gente que no sale a la calle, hay gente que está privada de muchas cosas buenas
¿Por qué? Porque el temor lo paralizó. A mí no me gusta ver los noticieros sensacionalistas. De hecho, hermano, yo casi no veo los noticieros estos de TN23, por ejemplo, donde usted se pone una hora a ver muerto, 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 muerto. Y hace poco estábamos con mi esposa y yo me puse a ver porque quería oír una noticia que había pues medio llegado a mis oídos y no era hora de ningún noticiero, y puse TN23. Yo le digo a mi esposa, qué terrible. Cuando uno ve TN23 dice, nunca jamás voy a volver a ir a la ciudad capital, porque ahí lo matan a uno. ¿Por qué, hermano? Porque todo es muerte. Pero eso es lo que nos hace llenarnos de temor, ese oír tantas malas noticias. ¿Sabe que oímos malas noticias? Hoy en día, hermano, vemos películas, vemos series que están llenas de violencia, de muerte, de destrucción, de desintegración familiar, etcétera, etcétera. Y nos llenamos de todos esos temores que quieren inyectarnos las personas de Hollywood. Incluso hoy en día en las iglesias tenemos que tener mucho cuidado, porque hay tanto profeta falso inyectando mentiras. Alguien me decía, mi pastor, pero usted, ¿por qué no le gusta la profecía? Yo amo la profecía, hermano. Yo de verdad estoy en la expectativa de que Dios me hable. Amo a los profetas verdaderos que traen una palabra de Dios para mi vida. Yo anhelo que la gente hable de parte de Dios, que usted escuche una profecía de parte de Dios para prepararnos, para estar listos, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, hermano, hoy lamentablemente la gente ya no está buscando a Dios, sino está buscando al falso profeta que le diga qué bonito es, qué bonito se mira, todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Pero en verdad, hermano, también hay profetas falsos que le dicen a uno las cosas se van a ir de mal en peor, destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Y eso nos llena de temor. Yo quiero decirle, Dios no está pensando en destruirlo. Los planes que Dios tiene para usted son planes de bien y no de mal. Obviamente las profecías nos llevan a nosotros, las profecías de parte de Dios nos llevan a nosotros a arrepentirnos, nos llevan a nosotros a tomar el rumbo correcto. Yo anhelo que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. Pero estoy cansado de tanta mentira. Yo decía, ¿y dónde están todos los profetas falsos para decirnos acerca de lo que iba a pasar con el COVID? Nunca los vi, nunca dijeron nada. Pero sí son buenos, hermano, para decir muchas mentiras. Hablo de los profetas que no son profetas que provengan de Dios. Y hoy la gente está manoseando la situación profética. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces nos quieren decir algo, hermano, un chisme, y nos lo dicen en manera de profecía. Y de una vez le ponen ahí lo que nos va a pasar. Y hay gente que les dijeron una profecía, tal vez de muerte, de accidente, y ya no se mueven. Un día yo tenía que ir a Cuba y una hermana le profetizaron que se iba a accidentar. Entonces me dijo, pastor, no vayamos a Cuba porque nos vamos a accidentar. Y la hermana vio que en su carro nos íbamos a accidentar. Y temerosas, las dos personas que creyeron la profecía no se fueron. Yo sí me fui a Cuba, hermano. Me fui a comer bien, a dormir bien, a pasear, y fui a predicar, etcétera, etcétera, porque no le tengo miedo al profeta falso. Pero cuántas veces nosotros nos paralizamos por una falsa profecía. Ahora, la Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si somos esclavos del temor, por cualquier tipo de temor que venga a nuestras vidas, el conocer la verdad de Dios, el conocer lo que Dios tiene para nosotros, nos libra de todo temor. ¿Estamos, mis hermanos? Entonces, cuando yo hago un análisis de cómo he vencido a lo largo de mi vida todos mis temores, descubro una cosa: el conocimiento de la palabra de Dios es lo que me ha hecho a mí libre del temor. ¿Sabe? Cuando yo me hago cristiano, estaba en aquel tiempo la efervescencia de que todo era el diablo y que el diablo controlaba el mundo y que el diablo tenía señorío sobre todo y sobre todos. Y entonces yo me hago cristiano y me vuelvo un hombre temeroso, no de Dios, temeroso del diablo. Y empiezo a ver gente, hermano, que por todos lados ve demonios. Empiezo a ver gente que por todos lados ve espíritus chocarreros. Y la gente, hermano, solo infundía miedo dentro de mí. Entonces yo empiezo a crecer en el reino de Dios, en la vida cristiana, lleno de temor al diablo. Pero de pronto, hermano, empiezo a estudiar la palabra y descubro que el enemigo es un enemigo, o el diablo es un enemigo derrotado, limitado, y que apenas si puede tocarme. Y descubro que la brujería y que la hechicería no puede tocarme, que las armas forjadas en contra mía no pueden prosperar. Y descubro que el enemigo está debajo de la planta de mis pies.
Y entonces, hermano, cuando viene un endemoniado, no le tengo miedo. Antes le tenía miedo a los endemoniados. Mira un endemoniado y decía, ay, hay alguien que vaya a orar por el endemoniado. Pero ahora, hermano, me encanta porque sabe una cosa: yo tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Yo tengo poder sobre toda fuerza del mal. No le tengo miedo. Y así el cristiano debe de tomar su autoridad, ejercer su poder y no permitir tener miedo. La verdad nos hace libres. Y analizo, hermano, que cómo es que, por ejemplo, yo le tenía temor al micrófono, le tenía temor a hablar al público, le tenía temor a subir a una plataforma. Era uno de mis peores miedos. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es lo que quita todo temor, lo que quita toda fobia de nuestras vidas. Las cosas cambian cuando nosotros conocemos la verdad, porque la verdad nos hace libres. 3 voces son las que nosotros debemos de escuchar para echar fuera el temor. La primera voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Dígale a su vecino: escucha la voz de Dios. Conoce la palabra de Dios. De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios, de por lo menos recibir las clases en el bíblico, venir a la iglesia, escuchar la palabra. La palabra de Dios, hermano, nos está librando a nosotros constantemente de cualquier temor que pueda surgir en nuestras vidas. Dice en Isaías 41:10, esto es lo que Dios le dice a su pueblo. La primera voz que nosotros tenemos que escuchar, dice Isaías 41:10. Voy a esperar que usted llegue ahí. Dice la palabra del Señor: no temas. ¿Cómo dice Dios, hermano? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, mi amado hermano, yo tengo esta bendición de la palabra, Dios hablándome a mi vida. Y cuando viene el temor por el día de mañana, porque yo no sé qué voy a hacer, por ejemplo en mi vejez, cuando viene el temor porque yo no sé qué voy a hacer, porque todos los precios están subiendo. Oímos que la canasta básica hoy en día está más alta que cualquier salario mínimo, que la canasta básica fundamental, hermano, pues excede lo que gana una persona en cualquier lugar. Y la canasta, la que no es normal, la liberada, no sé cómo le llaman a esta canasta, es más alta que 7,000 quetzales. Y el promedio de los que de Guatemala ganan menos de 7,000 quetzales. Esto quiere decir, el dinero ya no alcanza. Pero sabe una cosa, vuelvo mi vista a la palabra, a lo que Dios me está diciendo, y me dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Quién nos ayuda, hermanos? Y luego dice: siempre te sustentaré. ¿Quién nos sostiene? Dios. Qué bueno que no es el gobierno, qué bueno que no es nuestro sueldo, es Dios el que nos sustenta. En el verso 13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Él te dice: no temas, yo te ayudo. Él es nuestro ayudador, por lo tanto nosotros no debemos de temer. Vaya a Isaías 43 versos 1 al 3. Isaías 43 versos del 1 al 3. Dios hablándonos a nosotros. Deje que Dios le hable esta mañana, porque cuando Dios nos habla, el temor se va. Cuando viene el temor, hermano, nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para escuchar qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si tienes temor de una enfermedad, yo te digo: no temas, el Señor está contigo, el Señor es tu sanador, el Señor no permitirá que mueras de esta enfermedad. Isaías 43 versos 1 al 3 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Ahora, aunque vamos a seguir con la lectura, quiero detenerme acá. En estos versos es donde a mí me encanta poner mi nombre. Yo le pido a usted que usted ponga su nombre a estas palabras que Dios está hablando. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Wilson, formador tuyo, oh Wilson. Aleluya. ¿No es eso maravilloso, hermano? Que usted pueda decir: sí, el Señor es mi creador. ¿Cuántos ven a Dios como su creador? ¿Sabe que el creador de esta obra maestra la cuida y la protege?
El creador de esta obra maestra sabe de qué está enfermo o de qué pieza no me está funcionando. Y mi creador, ese creador perfecto, sabe sanarme completamente, sabe restaurarme completamente, porque Él me formó, dice la Biblia, en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron sus ojos y Él me entretejió, dice, todas las cosas las puso aquí, hermano, y las puso bien puestas. Y si alguna falla, Él sabe reemplazarla. Amén. Por eso no hay temor en nuestras vidas, hermano. Dice en el verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aleluya. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ahora, hermano, cuando entendemos que Dios es nuestro creador, nuestro formador, y somos de Él, dice, mío eres tú. Hermano, nosotros no le pertenecemos a una nación, a una familia. Nosotros somos pertenencia de Dios. Y Dios cuida todo lo que le pertenece. Y si nosotros vamos por el río, hermano, podemos estar seguros que el río no nos va a anegar, el agua no nos va a ahogar, el fuego no nos va a quemar. Por lo tanto, usted debe estar seguro, confiado, sin temor. Cualquiera que sea el lugar donde nosotros estemos, podemos vivir confiados. Dios está con nosotros. Ahora, viene el temor. ¿Qué tenemos que hacer? Oír a Dios. Cuando venga el temor a su vida, lo que usted tiene que hacer es oír a Dios. Y Dios siempre nos va a hablar. Y sabe que Dios le habló a Pablo, a Pedro. Dios le habló, hermano, a los grandes patriarcas, a los grandes profetas. Y una y otra vez les decía, no temas, no temas, no temas. Les habló a los ángeles, les hablaron a los pastores y les dijeron, no teman, no teman. La gente estaba acostumbrada a tener temor. A María le dijo, no temas. Y siempre el Señor le dice a su iglesia, iglesia, no temas. Ahora, dejemos también que la gente de fe nos hable. Dejemos que el pastor hable a nuestras vidas. Dejemos que nuestros padres nos hablen a nosotros. Dejemos que la gente que le cree a Dios hable a nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a nosotros a vencer el temor. Dice en primer libro de Crónicas 18:20. Primer libro de Crónicas 18:20. Voy a esperar que usted llegue ahí, mi hermano. Aquí está David hablándole a su hijo Salomón. Yo creo que todos nosotros, los padres, debemos de hablarle a nuestros hijos acerca de sus temores. En vez de infundirles miedo a nuestros hijos o un terror a Dios, debemos de infundirle a nuestros hijos confianza, seguridad, y decirles lo que dice ahí, primer libro de Crónicas 28:20. Dice así, primer libro de Crónicas 28:20. Entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Aleluya. Ahora, hermano, yo quisiera que usted recibiera esa palabra con gozo y con alegría. Aquí está un padre diciéndole a su hijo, hay una obra, hay un propósito de Dios para tu vida, el cual tienes que terminar. No es algo sencillo, es una obra grande, es una obra difícil, pero no puedes tú permitir que en medio de la obra, en medio del trabajo que tú estás haciendo, o en medio de tu carrera, o en medio de tus estudios, o en medio de tu matrimonio, decaigan tus fuerzas, sino por todo lo contrario, el Señor te va a esforzar. Y dice ahí, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y oiga esta palabra, no te fallará ni te abandonará. Aleluya. Le tengo una buena noticia. Usted no puede tener temor, porque Dios nunca falla. Se lo repito, Dios nunca falla.
Él te ha dado una promesa, su promesa cumplirá. Lo que Él dice con su boca, con su mano, lo cumple. Dice la palabra, no te abandonará. En esa situación que estás, en medio de tu carrera, en medio de tus metas, en medio de tu ministerio, Dios no te abandona. No importa lo que venga, no importan los que se levanten en contra tuya. Esfuérzate, sé valiente, no temas, porque tenemos la promesa de Dios. Él no falla y no te abandona. Palabras que debemos de decir, palabras que necesitamos escuchar. Dice Joel 2:21. Busque por favor Joel capítulo 2 verso 21. Maravillosa palabra. Dice la Biblia, Joel 2:21. Tierra, Guatemala, enseñanza de agua viva, Quetzaltenango, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya, gloria a Dios. Hágame un favor, hermano, dígale a su vecino, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. En tu vida Jehová hará grandes cosas. Amén. Si tiene a sus hijos, dígaselo: hijo, Jehová hará grandes cosas contigo. Amén. Sabe, yo todavía estoy esperando las grandes cosas que Dios ha prometido para esta iglesia. Dios hará grandes cosas en esta iglesia. Dios hará grandes cosas en tu familia. Amén. Sabe que ayer yo estaba en la mañana inaugurando una casa. Yo me sorprendí como mis hermanos, en medio de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, cuando todo estaba detenido, cuando las finanzas, hermano, no estaban fluyendo, estos hermanos se atreven a hacer una casa. Yo voy a su terreno, hermano, y estaban empezando a poner los primeros piochazos. Yo decía, ay Señor, qué valentía para hacer esto. Y la palabra del que el hermano me decía siempre es que el Señor ha prometido que me va a dar una casa. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Y ayer cuando la inaugurábamos y mirábamos aquella casa tan majestuosa, tan hermosa, tan bonita, el hermano me decía, pastor, el Señor cumplió todo lo que prometió. Y todo lo que ustedes ven, me dice, está completamente pagado. ¿No es eso maravilloso? Después de aquí yo tengo otra actividad, voy a ir a inaugurar otra casa. La hermana sí tiene 70 años. 70 años. Y hace 4 años ella escuchó aquí en la iglesia: no pida cosas pequeñas, pídale a Dios cosas grandes. Y sabe que ella dijo: Señor, dame mi casa. 4 años más tarde, hoy, hermano, me voy a echar mi cenita ahí, aleluya, a la nueva casa. Y hay veces decimos, sí, pero la pandemia, sí, pero si no me alcanza, sí, pero si estoy muy viejo. Hermano, eche fuera el temor, porque Dios hará grandes cosas con usted. Dios hará grandes cosas en su vida. Dios no ha terminado con usted. Esto, hermano, crea fe en mi vida, saber que yo no tengo que tener temor, porque Dios me ayuda, porque Dios está conmigo y Él me lo dice. Busque en la Biblia, hermano, 365 veces el Señor le dice a alguien: no tema. Entonces, Dios está interesado en hacernos saber que no debemos de temer. Y luego la gente viene y nos dice: hey, no temas, porque Dios todavía tiene grandes cosas para tu vida. Pero las cosas se vuelven más poderosas aún cuando no solamente Dios nos habla, no solamente las personas nos hablan, sino que nosotros empezamos a hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice: creí, por lo tanto hablé. Sabe, hermano, que cuando yo hablo con una persona 5 minutos e inmediatamente discierno, esta persona está llena de temores. Ahora en esta época tan horrible del COVID, yo hablaba con muchos hermanos que estaban en el hospital. Algunos hermanos llenos de fe, llenos de confianza. Algunos hermanos apoderados, se permitieron que el temor se apoderara de ellos. Una de las hermanas que yo le tenía un gran cariño entrañable, que falleció, cuando ella me llamó estando en el hospital, ella hablaba de todos sus temores, hablaba de todas sus angustias, hablaba del terror que ella tenía, hablaba de muerte, hablaba de qué van a hacer mis hijos, hablaba de qué van a hacer mis nietos. Y lamentablemente ese fue el último día que hablé con ella, porque el otro día la internaron en el intensivo y falleció lamentablemente. Pero ¿sabe por qué? Porque estaba llena de temores. Nosotros no podemos permitirnos que el temor nos esclavice y nos lleve a la muerte. Amén, mis hermanos. Debemos de hablar
fe y confianza en Dios. Salmo 118, verso 6. Aquí está el hombre hablando, el salmista hablando. El salmista escribía canciones que hablaban de no tener temor. El salmista cantaba noche, mañana, tarde, constantemente acerca de no tener temor. Dice en el Salmo 118, verso 6: el Señor está a mi favor, el Señor está a mi favor, el Señor está de nuestro lado, aleluya. El Señor pelea por nosotros, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. Hermano, ¿qué te puede hacer el hombre? Nada, porque el Señor está de tu lado. Nunca usted piense que el Señor lo ha abandonado. Nunca piense que usted está solo. El Señor está a su favor, aleluya. Dice en el Salmo 56, versos 3 y 4. Salmo 56, verso 4. Esto lo dice otro salmista. Yo quiero que usted empiece a decir lo mismo que el salmista decía. Que usted empiece a decir: el Señor está a mi favor, no temeré. Que usted diga como el salmista en el Salmo 56, versos 3 y 4, que dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Jairo? No temas, cree solamente. En el día que temo, yo en ti confío. 4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. Ahora, hermano, el Señor está de nuestro lado, el Señor pelea por nosotros, en Él confiamos en el día del temor, porque no tenemos temor que el hombre nos pueda hacer. Aleluya. No importa que al presidente de Rusia se le entre en la cabeza a conquistar el mundo, no importa, hermano. Nosotros estamos confiados, Dios está de nuestro lado y Dios nos va a dar la victoria. Él nos ayuda. Dice Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5. Dice la palabra del Señor: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Amén. Porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos, usted lo tiene que decir confiadamente: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Aleluya. Ay, hermano, ¿sabe qué es lo que tenemos que decir nosotros? No temeré, no temeré, porque el Señor es el que me ayuda, porque el Señor es el que me sostiene, porque el Señor es el que ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo le he contado a usted cómo es que mi mamá no quería que yo me hiciera pastor, porque decía: y cuando seas viejo, ¿de qué vas a vivir? Y ella murió con ese temor. Y por eso fue lo que fue siempre, temiendo, hermano, el no hacer nada, el temiendo el guardar dinero. Y cuando se murió, todos nos gastamos su pisto. ¿Me entiende, hermano? Por el temor. Pero por eso usted disfrute su vida, porque el día de mañana está en las manos del Señor. Porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Por eso nuestra confianza está en Dios y no tenemos temor. Pero tenemos que decirlo. Usted tiene que decir: no temo del día de mañana. Amén. El salmista lo decía en el Salmo 23, 4. Yo se lo leo. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento en mí. ¿Sabe dónde estaba Jairo, hermano? Pasando en medio del valle de sombra y de muerte. Le van a decir: tu hija ha muerto. Ahí estaba Jairo. Y el Señor le dice: no temas, cree solamente. Tal vez usted hoy está viviendo en ese valle de sombra y de muerte. La buena noticia es que el Señor le está diciendo, y usted lo tiene que decir con su boca: no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado infundirán aliento, ánimo, valentía dentro de mí. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Es importante cuando lo que usted sabe lo empieza a decir, porque está manifestando su fe. En el Salmo 27, verso 1, yo se lo leo porque lo conoce: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice: Jehová es la fortaleza, Jehová es mi castillo, Jehová es la fortaleza a mi alrededor, esos muros a mi alrededor. ¿De quién he de
atemorizarme? La respuesta ahí sería de nadie, hermanos. No podemos vivir con temor, porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Aleluya. Y termino con esto. En el Salmo 91, si hermano Jairo puede venir. En el Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe, mi hermano? La clave es estar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí no hay temor. Cuando nosotros vivimos bajo la sombra de sus alas, hermano, estamos seguros. Cuando hacemos de Dios nuestro castillo, ahí no puede penetrar nadie, porque Él está cuidándonos. La clave es permanecer en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: Él te librará del lazo del... Verso 2, diré yo a Jehová. Aquí está la clave, diré yo. ¿Cómo es la cosa, hermanos? Digo yo. La cosa es que usted lo diga. La cosa es que usted lo esté diciendo constantemente. El salmista tenía la revelación: diré yo a Jehová. ¿Cuántos le dicen hoy a Jehová? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién es Él, hermano? Nuestra esperanza. No el que nos infunde temor. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro castillo. ¿Y qué significa un castillo en ese tiempo, hermano? Un castillo era una fortaleza donde la gente entraba, y ahí adentro de ese castillo había provisión, había seguridad, había salvación. Hermano, el enemigo no podía entrar a los castillos porque eran la fortaleza que los protegía. Ahora, hermano, en Dios está nuestro castillo. Él es el que nos cuida. Por lo tanto, no podemos tener temor ni del extorsionista, ni el secuestrador, ni el ladrón, ni nada. Sigue diciendo ahí: Él te librará del lazo del cazador. Amén. De la peste destructora. Amén. Aleluya. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dice en el verso 5, y aquí quería llegar: no temerás. ¿Cómo dice, hermanos? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará, y no ha llegado ni llegará jamás. ¿Por qué razón? Porque Dios toma cuidado de nosotros. Hace 25 años, mi hijo Wilson nació a los 6 meses y pico de embarazo de mi esposa. Era pequeñito, muy pequeñito. Sus niveles en su sangre y otros órganos estaban pues colapsando. Cuando sacamos del hospital, él medía 3,5 libras. Pero en ese tiempo, hermanos, cuando fuimos con la doctora, y la doctora nos dijo: el niño va a nacer hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de pararlo, pero vamos a ver qué pasa. Y le pusieron suero y todo, y mi esposa ya con contracciones, habiendo dilatado bastante. Yo creo que había llegado a 5 con la dilatación. Yo dejé a mi esposa allá en el hospital y me vine aquí a la iglesia a orar. En ese tiempo tenía una oficinita chiquita y empiezo a orar al Señor. Y de repente el Señor me dijo que mirara el almanaque. Y yo veo el almanaque, hermanos, y veo la fecha que estábamos viviendo. Era el 7 del 97. Y me pongo a pensar: ese es el número perfecto de Dios. Y Dios pone en mi corazón, habla a mi corazón y me dice: Wilson, todo lo que yo hago es perfecto. No temas, todo va a estar bien. Aleluya. Y yo me voy, hermano, me voy al hospital. La doctora me dice: no hemos podido parar, tiene que nacer. Yo le digo: no tenga pena, que nazca. Nace Wilson, como les digo, chiquitito, muy chiquitito. Lo meten a la incubadora, empiezan a hacerle los exámenes. Habían niveles que los tenía
muy altos y cada día era de ir a sacarle sangre, de ver los análisis, de estar pendientes de él en la incubadora. Mi hijito estaba con un antifaz en sus ojos, estaba con su pañalito, lo tenían prácticamente crucificado porque él se quería arrancar el suero. Total, teníamos que las 24 horas estar pendientes de él. Los pastores llegaban y me decían a mí: no tema, Pastor Wilson. En ese tiempo no era pastor, era el hermanito. No tema, hermanito, todo va a estar bien, no tema. Y yo, ya Dios me había hablado y ellos me habían hablado, pero yo, hermano, cuando miraba a mi hijo tan pequeñito, cuando miraba las circunstancias y los exámenes, era tan difícil dejar de temer. Pero de repente empiezan a pasar muchas cosas que me hacen cambiar a mí mi forma de hablar. Fíjese que las cosas cambiaron cuando yo dejé de oír que los demás me decían: no tema. La cosa cambió cuando yo empecé a decir: no temo, porque entendí una cosa: mi hijo tenía un propósito de Dios. Mi hijo había sido entretejido por la mano de Dios en el vientre de mi esposa. Mi hijo había sido formado por el Todopoderoso. Y el Todopoderoso me dijo a mí: Wilson, no temas. Yo decido creer, no voy a temer. Y empiezo a confesar: no temo, porque mi hijo trae una promesa. Mi hijo trae un propósito. Mi hijo tiene un propósito glorioso de Dios. Y ahí todas las cosas empiezan a cambiar, hermanos. Empieza a venir la provisión, empieza a venir la sanidad, salimos el siguiente día, los niveles empiezan a bajar. Salimos con mi hijo, hermano, chiquitito, era pequeñísimo, hermano. Yo llegaba a la casa y me lo metía aquí entre el pecho para que él se calentara. Pero sabe una cosa, nunca volví a dudar, nunca volví a temer. Porque cuando Dios te da una promesa, Él nunca falla. Él nunca falla. Él hará grandes cosas. 25 años después de aquel no temas, hoy yo lo veo predicando, hoy yo lo veo, hermano, haciendo lo que hace. Y solamente puedo decir: Dios ha hecho con su mano lo que con su boca ha prometido. Por lo tanto, hermanos, no vamos a temer. Yo quiero que usted se ponga de pie y empecemos a cantar juntos. Que no somos gente que teme, que no somos esclavos más del temor. No tenemos temor ni de Satanás, ni de sus demonios, ni tenemos temor del hombre, porque nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso. Amén. Gracias por recibir esta palabra. Espero que haya sido de tu edificación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.